La hepatitis viral es una enfermedad infecciosa que ha atacado a la especie humana desde épocas milenarias. Se calcula que cada año es responsable de aproximadamente 1.5 millones de muertes en el mundo. Se conocen 7 virus hepatotrópicos, denominados A, B, C, D, E, F, G, GB y TTB. Y en este podcast vamos a hablar de la hepatitis B, ya que tiene que ver mucho con Alemania. Los acontecimientos relacionados con el estudio de virus de hepatitis B o VHB comenzaron a finales del decenio de 1880, cuando ocurrió en Alemania una epidemia de hepatitis en trabajadores de astilleros y bodegas que habían recibido una vacuna contra la viruela que resultó contaminada con plasma humano, posteriores a la administración errónea de sustancias o vacunas contaminadas. A gente de YouTube, bueno, seguramente lo estén viendo desde varias plataformas, pero sobre todo de YouTube. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Espero que estén pasando un excelente día. Bienvenidos a Big Cast. Soy Juan Pablo Bermúdez, su servidor, y mi compañero Emanuel Zambrano. Emma, cuéntanos, introdúcenos en el tema. ¿Qué vamos a hablar, charlar y aquí con un cafecito y un pancito? Bueno, básicamente lo que vamos a hablar es sobre un virus que se llama muy reconocido y que inició poco a poco en Alemania, que digamos tiene antecedentes de hace muchos años en Grecia, pero realmente donde se dio a conocer como un virus que se contagia fue en Alemania, cuando vacunados por viruela, las vacunas fueron mezcladas con un plasma de sangre humano. Bien, Emma, estamos hablando de qué tipo de hepatitis, la A, ¿verdad? Sí, la ¿Y cuál es la diferencia? La A y la B. ¿Qué diferencia la A y la B al resto de hepatitis? La A y la B son con otra hepatitis las únicas que se contagian dentro de los humanos. Las otras hepatitis se contagian en otro tipo de seres como los animales. Ahora continuamos con una entrevista. Nos acompaña profe Alex. So, profe. Entonces, ya continuamos con la entrevista. Espérenos. Seguimos con nuestra programación en Big Cast. Bueno, profe, la primera pregunta para usted sería, ¿qué sabes acerca de la hepatitis? Bueno, de acuerdo a ciertos conocimientos, como ustedes lo mencionaban, la hepatitis, hay una en específica que ataca netamente a los humanos y que pues hace que, digamos, una situación dentro de nuestros órganos, dentro del hígado, del páncreas, y también pero que puede afectar esta hepatitis a otros seres vivos, ¿sí? Entonces no solo específicamente puede ser hacia los humanos. Sí, es de pregunta, Emma. Bueno, pues la siguiente pregunta, ¿qué factores podrían haber provocado que la combinación entre una vacuna de viruela y plasma humano desencadenaran un virus así de malo? ¿Qué factores, qué medidas inadecuadas se podría decir llegaron a generar este suceso tan grave? Bueno, al igual que muchas cosas en la ciencia, que fueron a veces cuestiones de azar, asimismo siento que pudo haber sucedido aglomeración entre viruela y plasma sanguíneo, porque de acuerdo a varios estudios, pues probablemente las cosas no pudieron haber sucedido como ellos lo habían pensado, ¿sí? Entonces, comenzando con que el plasma, pues al inyectarlo o al combinarse, empiezan a entrar dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra célula, y empiezan a mutar. Entonces, a partir de estas mutaciones es que empezaron a generar estas enfermedades. Bueno, es increíble, o sea, para mí, a mi propio entender, es verdaderamente increíble cómo el azar del destino funciona también para el mal, ¿no? Para el mal de la humanidad y para la creación de nuevos virus que pues han afectado mucho a la población, ¿no? Sobre todo de ciertos países que reciben muchos inmigrantes al año o en décadas han seguido recibiendo. Siguiente pregunta. Digamos que muchas personas han desarrollado cáncer de hígado después de haber tenido hepatitis. Como secuela. Como una secuela. Entonces, ¿por qué crees que podría llegarse a generar esto? Sí, pues sucede que en la propagación del cáncer es porque las células se expanden y las células dañadas empiezan a regenerar. Entonces dentro de nuestra genética, dentro del núcleo celular, empieza a haber un cambio. Entonces estas células que deberían estar, digamos, liquidadas por nuestro sistema inmune, empiezan a hacer metástasis, ¿sí? Entonces empieza a desarrollar cáncer. Y pues naturalmente la hepatitis podría provocar esta situación.
Listo. Bueno, vamos por una pausa. Aquí con el profe nos vamos a tomar un tintico. Si nos alcanza el presupuesto también, ya continuamos. Seguimos en nuestro podcast Bean Migrant Cast. Emma, ¿estaba rico el pan? Estaba muy rico. Sí, Bueno. uy, sobre todo esa galleta. Bueno, siguiente pregunta, Emma. Porque algunas enfermedades como la hepatitis se enfocan solo en un solo órgano y no, digamos, porque el virus como tal no va hacia otros órganos. ¿Cómo es tan específico en su ataque, digámoslo así? Ok. Bueno, pues hay ciertas enfermedades o también ciertos virus, así como los seres vivos, que atacan netamente a un solo organismo. ¿Por qué? Porque estos organismos necesitan de algo específico de cierto órgano. Entonces, digamos, un ejemplo, si te da bronquitis es porque ataca a los bronquiolos. Si te da hepatitis es porque manda al tejido hepático. Entonces, por eso esa enfermedad va hacia ese órgano específicamente, del hígado. Interesante respuesta. ¿Conoces a alguien que haya en algún momento sufrido hepatitis o alguien o alguna historia, algún documental? Y no, la verdad, no tengo... Nadie Nadie está enfermo de hepatitis. Afortunadamente, sí. Y la última pregunta, o sea, como las ciencias naturales o digamos lo que has estudiado a lo largo de tu vida, lo que te has dedicado, ¿puedes generar algunas estrategias para evitar que estas enfermedades se contagien a lo largo del mundo? O para mitigarlas de alguna manera. Entonces, ¿por qué estos virus, a pesar de todo lo que hay, la tecnología que ha avanzado, todo esto, porque no se han erradicado? Bueno, comenzando que ustedes estaban hablando desde un principio sobre migración, que es un punto fundamental para ver qué está pasando. Porque, por ejemplo, les coloco un ejemplo muy sencillo, lo que es la gripe. ¿Qué pasa con la gripe? Tú tienes gripe aquí, digamos, en la región, aquí en Mosquera. Entonces hay un tipo de gripe y la gripe, la cuestión es que siempre está mutando. Y así mismo son los virus, siempre mutan y se adaptan a una condición. Entonces, la gripe de aquí en Mosquera es muy distinta de pronto a la gripe que le están dando en Bogotá. Es gripe, sí, pero como está mutado en un diferente gen, entonces por eso siempre te va a dar gripe y los analgésicos no funcionan y siempre está allí. ¿Por qué? Por la migración entre ciudades. Ahora imagínate lo que pasó en pandemia a través de este virus que empezó desde Asia y vino hacia acá porque por la migración de ciudadanos. Y supongo, profe, que entre mayor distancia de contagio, más variaciones de... Mayor variabilidad del virus que tiene ese gen va a producirse, porque tú no tienes el código genético de esa enfermedad. Para tu sistema inmune no tiene ese código para poder, digamos, tratar esa enfermedad. En conclusión, podríamos decir que las enfermedades que existen a día de hoy no se han erradicado debido a que, o sea, por ese mismo factor de la migración que mantiene el virus vivo durante todas las partes del mundo. Sí, claro. El virus cada vez está mutando y hay virus a veces que nosotros desconocemos. Y ahorita, por culpa de pronto del calentamiento global, unos virus que estaban dormidos están despertando. Y nuestro sistema inmune no tiene el conocimiento de eso. O tal vez lo tuvo, pero en años, millones de años atrás. Ahorita nuestro código genético ya está totalmente modificado y nuestro sistema inmune no tiene esa adaptabilidad, por así decirlo, para, digamos, atacar o curarnos, entre comillas, de ese virus que posiblemente podamos tener. No, creo que me queda mucho más claro. Nos queda, de hecho, la verdad. Y pues gracias, profe, por la entrevista. Agradecerle también, profe, porque pues esto hace parte de nuestro crecimiento a nivel personal y a nivel de cognitivo y de conocimientos y demasiadas dudas que a veces no percibimos que sean tan graves o que repercutan tanto en la sociedad como lo es un virus, algo que realmente es muy pequeño. Que puede causar incluso la máxima extinción humana. Exacto, que tenga tantas repercusiones. Y gracias. No, a ustedes por la invitación y pues nos vemos en el próximo capítulo. Listo. Gracias, profe. Listo. Bienvenidos de vuelta a Bien Migrant Cast. Estoy otra vez con mi compañero Manuel Zambrano. Y si les gustó la entrevista del anterior invitado, el profesor Alex, esta entrevista yo creo que va a ser aún mejor. Hoy nos acompaña también una tía nuestra, la verdad, una profesional en su labor,
10 de 10. Y tía, quiero que te presentes y a qué te dedicas, qué estudiaste, por favor, tía. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Elba Esther Zambrano. Soy bacterióloga de profesión, egresada del Colegio Mayor de Cundinamarca. Actualmente laboro con la Secretaría de Salud de Bogotá en la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente. Laboré 20 años de mi carrera profesional en el laboratorio clínico y actualmente me dedico al control de las infecciones asociadas con la atención en salud. Ok, gracias, tía. No, sí, como decimos, nuestra tía es una persona demasiado preparada y la verdad es que muy orgullosos de ella también. Bien, Emma, entonces tenemos unas preguntas, tía y Emma, puedes continuar. Ok, ¿qué sabes acerca de la hepatitis o qué conocimientos o ideas tienes acerca de esta enfermedad? Bueno, la hepatitis B específicamente, es una infección viral que se puede transmitir por vía sexual, se puede transmitir también accidentalmente en contacto con sangre contaminada con el virus, a través de agujas compartidas, sobre todo en los drogadictos, o a través de la madre e hijo. Cuando la madre se encuentra embarazada, puede transmitirle al bebé a través de la placenta si ella tiene el virus. Esa es una infección que tiene dos fases, pues una fase aguda, que es una fase rápida, por decirlo así, puede durar hasta máximo 4 meses, o puede que sea una forma crónica, se llega a una hepatitis crónica que puede durar más de 6 meses, incluso durante toda la vida, y esta puede afectar de manera importante el hígado. Lo puede, lo puede afectar de tal manera que puede llegar a hacer una cirrosis hepática o hasta un cáncer con el tiempo. Es importante que todas las personas se vacunen para protegerse, porque ya las vacunas lo que hacen es crear una barrera, una defensa contra el virus. También se recomienda tener precauciones, por ejemplo, cuando se tienen relaciones sexuales, conocer todas las personas a través de exámenes de laboratorio si han tenido en algún momento el virus o lo tienen activo. Con respecto a las respuestas, que hay que tomar muchas medidas y hay mucho detrás para digamos, prevenir, porque erradicar es todavía muy difícil, pero prevenir este tipo de enfermedades. Siguiente tema. Desde la perspectiva de la bacteriología, ¿qué medidas de higiene, tratamientos o preparación se debe tener en cuenta a la hora de tratar con procesos de vacunación, con las jeringas, agujas? ¿Y qué medidas se tenían antes que ahora ya se han cambiado y se han mejorado o actualizado? Bueno, en estos procesos, sí, pues lo digo por el laboratorio clínico, pues antes la verdad éramos como muy relajados en estas medidas, éramos muy tranquilos, no usábamos guantes, no usábamos sistemas encerrados que ahora se usan, elementos de protección personal como por ejemplo monogafas, tapabocas, gorros, delantales, para el manejo de muestras o de muestras que potencialmente pueden contener el virus. Actualmente se han mejorado, se han implementado muchísimas normas de bioseguridad específicas para los laboratorios clínicos. Hablo con los laboratorios porque pues hay muchas normas para todos los servicios que manejamos en salud. Y es importante que nos conozcamos, quienes trabajamos en estos laboratorios, los conozcamos y además los implementemos, porque sí se presenta accidente laboral. Ok. Emma, también para complementar y también para introducir un poco a mi tía, ¿podrías nombrar como ciertas citas o de información que nosotros también buscamos para hacer esta entrevista y para complementar esa información que también mi tía nos está dando?
Sí, en un libro llamado Fundamentos de Pediatría, tomo 3, un ejemplo de la higiene que no se tenía antes, dice que los acontecimientos relacionados con el estudio del virus de hepatitis B comenzaron en 1880, cuando ocurrió en Alemania una epidemia de hepatitis en trabajadores de bodegas que recibieron una vacuna contra la viruela y resultó contaminada con plasma humano. Luego de esto se documentaron otras epidemias secundarias a la administración errónea de sustancias o vacunas contaminadas. Ok. Tía, ¿qué piensas también aparte de esa información que Emma nos brindó? Bueno, de pronto en esa época no se conocía mucho acerca del virus, de la forma como afecta a las personas, a los seres humanos. Entonces fue una epidemia que pues por error se contagiaron muchas personas, pero actualmente ya se tiene mucho control acerca del virus y se tienen muchos exámenes de laboratorio para determinar el virus, para determinar partes del virus, como para determinar anticuerpos, que son las defensas o las sustancias que el organismo crea ante la presencia del virus, ¿sí? En ese momento no se tenían seguramente esas herramientas. Actualmente sí se cuenta con muchos estudios en los que se pueden determinar incluso el tipo de afectación, si es crónica, si es aguda, si la persona, como lo decía anteriormente, puede durante toda su vida tener el virus y afectarlo de una manera grave, hacer por ejemplo, una cirrosis o un cáncer hepático, pues que puede llevar a la muerte a la persona. Ok. ¿Algún otro tipo de pregunta para mi tía? Sí, desde el papel también de la bacteriología o de los conocimientos que tienes, ¿qué medidas de bioseguridad a la hora de viajar para que no se puedan ir de a país las enfermedades como la hepatitis? Bueno, en el caso de la hepatitis B, yo creería que la persona debe hacerse sus respectivos laboratorios para determinar de pronto una afección aguda. Claro que pues, la aguda pues presenta síntomas que no mencioné anteriormente, como por ejemplo fiebre, dolor abdominal, inapetencia. Hay algo característico que es la pigmentación de la piel y de los ojos, la parte blanca de los ojos. Eso se denomina ictericia cuando es la fase aguda. Pero en una fase crónica, y que pues muchas personas pueden emigrar con el virus, entonces sería la determinación del virus como tal o de anticuerpos. Es lo único que nos puede garantizar un examen de laboratorio. Si la persona tiene el virus o lo tuvo o sea, lo tiene el virus en el momento o fue una infección pasada, que también queda dentro de la memoria inmunológica de unas células que se llaman linfocitos B. Ok. Tía, respecto a una información que tú mencionaste de los ojos, ¿cómo se llamaba? La afectación de los ojos es la pigmentación de la parte blanca del ojo, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que en el virus, cuando el virus afecta el hígado, se sube en lo que denominamos bilirrubina. Y esa bilirrubina es lo que pigmenta la piel, porque tú ves una persona con hepatitis, la ves como amarilla, ¿verdad? Y los ojos también. Entonces eso se denomina ictericia y está dado por el incremento de la bilirrubina, que es una sustancia que se encuentra en el hígado. Y por eso es que la persona se pone amarilla y pues también los ojos. Entonces, cuando uno ve a una persona con hepatitis, la ve amarilla. Eso es muy característico de la fase aguda, ¿sí? Que es una fase en donde se presentan síntomas y todo esto. Pero cuando la hepatitis ya se hace crónica, los síntomas disminuyen mucho. Por ejemplo, de pronto la persona presenta decaimiento, fatiga, pero no sabe que tiene el virus y no sabe que lo puede estar transmitiendo a otras personas.
Ok. Última pregunta, creo, ¿no? ¿Cuál es el papel que cumple la bacteriología a nivel mundial con respecto a la migración? ¿En qué ayuda la bacteriología? Pues desde el laboratorio clínico, lo que podemos hacer es, como les mencionaba anteriormente, pruebas para saber si la persona es portadora del virus o no, y si ha tenido la enfermedad, porque cuando la persona tiene la enfermedad queda como una huella en el cuerpo, que es lo que es el efecto que tienen las vacunas, estimular el sistema inmunológico para que produzca unas sustancias que se llaman anticuerpos, que son unas barreras como una protección cuando somos afectados por el microorganismo. Y eso ocurre no solamente en el virus de la hepatitis, sino por ejemplo en la tuberculosis. Entonces, si la vacuna lo que hace es estimular el sistema inmunológico para que cree esas sustancias que quedan en memoria en unas células, y cuando nos afecta el microorganismo para el que se colocó la vacuna, entonces se va a responder. El mismo organismo responde y en algunos casos se elimina el microorganismo para que no se produzca la enfermedad. Desde el laboratorio clínico, en el caso de la migración, pues es determinar si ha tenido el virus o si lo tiene actualmente, para que pueda migrar, porque acuérdense que también se transmite no solo por contacto por sangre, por ejemplo en el caso de una transfusión, sino también por relaciones sexuales. Ok. No, tía, pues la verdad que agradecerte por tus explicaciones y tus respuestas. Ahí se nota también tu profesionalismo y lo que has aprendido a lo largo de todos estos años. Muchísimas gracias por venir a nuestro podcast. Gracias, Emma, por las preguntas y ser el mediador respecto a ese tema. Y nos vemos en un próximo capítulo. Gracias y esto fue Beat Me Ground. A ustedes, muchas gracias. Feliz noche. Chao, Emma. Chao. Bueno, solo me queda decirles que muchas gracias por escuchar el podcast. Como conclusión, si no te has vacunado por la hepatitis, es mejor que te vacunes porque según la revista de gastroenterología de Herman Vildosa, la vacuna a la hepatitis es una de las más efectivas en el mundo. Muchas gracias. Me sube la bilirrubina cuando te miro y no me miras y no